Hola a todos, bienvenidos a este espacio de encuentros evolutivos. Hoy damos este primer encuentro y me encanta porque a partir de hoy vamos a tener varios días que nos van a acompañar expertos en temas así únicos y todos van direccionados al desarrollo del ser humano, de las personas, de los equipos y de las organizaciones. ¿Por qué ellos están acá? Porque son personas que han compartido momentos especiales conmigo, sea a nivel personal o organizacional, y han logrado cosas que impactan en la vida de los demás. Y hoy actualmente lo siguen haciendo. Entonces, este espacio lo que busca es que ustedes conozcan sus experiencias, que nos lleven tips para aplicar en el día a día. Y hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Camilo Reyes. Él lo conozco hace bastantes años. La vida te pone las personas que son en el momento que son y precisamente él tiene un poder de ir más allá. Yo lo llamo ir y cumplir tus sueños. Él ha tenido la oportunidad y actualmente está en Alemania. Él nos está acompañando desde allá y él está haciendo un máster en lo que viene a ser estudios espaciales, en especial en ingeniería satelital. O sea, ya se pueden imaginar, ya como les dije, los sueños quedan pequeños, son a gran escala. Y Camilo, entonces, en este momento está haciendo ese máster, pero para llegar allá también ha hecho un gran camino y un gran recorrido. Y esos años que nos conocimos, él hasta ahora estaba empezando a creer en esos sueños. ¿Será que lo hago? ¿No lo hago? Entonces, para ello les voy a presentar a Camilo. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Jackie, buenos días para ustedes por allá. Bueno, Cami, cuéntanos un poco quién es Camilo actualmente. Camilo, pues es un muchacho de 30 años, soltero, a punto de graduarse de la maestría, eh, un habitante más de esta hermosa tierra con los problemas del COVID, pero bueno, tratando de sobrevivir estos tiempos Aprendizajes, por favor. desafiantes para todos. Súper, Cami. Y cuéntanos un ¿Aló? poco, aló, ¿me escuchas? Ok, y Sí, señora. cuéntanos un poco, Camilo, ¿cómo fue llegar a este lugar? Porque has tenido un gran recorrido, has tenido la oportunidad de estar claramente en Israel, has estado en Estados Unidos y ahorita en Alemania. Pero no sé en En cualquier Irlanda, y en cosa. Ay, Irlanda en también. Irlanda, perdón, ese se me fue. Cuéntanos un poco cómo llegaste allá y qué hiciste en cada uno de esos lugares. Bueno, pues empecemos desde que nos conocimos. Nosotros nos conocimos cuando yo incluso estaba en... Ay, ¿cómo empezar? Bueno, cuando nosotros nos conocimos ya acaba de llegar a Colombia. Hacía un par de meses había llegado a Estados Unidos de hacer una pasantía en NASA. Em, yo soy de Bucaramanga y después de esa pasantía en NASA yo me retiré de mi universidad, yo estaba en la UIS y me fui para Bogotá porque me salió un trabajo como traductor para una contratista que estaba traduciendo unos manuales de la Fuerza Aérea y eso me ha quedado sin trabajo. Entonces cuando nos conocimos yo estaba trabajando en algo que necesitaba como para pagarme la universidad, como promotor de juegos de video y estaba en Havas Media, ahí en la 72 Y ahí Concepto. nos conocimos, Ahí precisamente nos yo estaba conocimos. haciendo procesos de coaching ejecutivo y ahí tuvimos la Sí. oportunidad de cruzarnos. Sí, que tú, de hecho hablamos en un momentico mientras tú estabas esperando a uno de tus mentís. Sí. Entonces, y estaba en ese como fase de como no sé qué hacer, necesito un trabajo, será que estoy pensando en empezar aquí a trabajar en Javas, porque pues, pero no sé si me contraten, porque pues yo soy ingeniero mecánico espacial, nada que ver con media, marketing, eh, y tú me alentaste a aplicar a Havas Tal y cual. apliqué y estuve trabajando con, con Havas Media Bogotá Tal. en un equipo espectacular Y por seis ahí, meses. y ahí, digamos, después empezó como ese cruce de unirte a lo que venías haciendo en la NASA, que fue Ujú. también algo único que yo me acuerdo que tú me decías, yo no creí que fuera capaz, que eso se me diera.
Y acá también cuando Sí, después me decías de Israel, oye, ¿será que me animo a aplicar? ¿Será que hago? Yo que decía, hazle y tuvimos la oportunidad de conversar, era como esos sueños casi incansables. Luego, Cami, sí, porque cuéntame. incluso cuando estaba en Havas, fue cuando yo tuve la oportunidad de ir a Naciones Unidas en Viena, al Comité de los Usos Pacíficos del Espacio Extraterrestre. Y no sabía si ir porque acaba de entrar a trabajar, pero Havas me alentó pues en Havas me alentaron para ir, ¿no? El equipo de Havas me apoyó muchísimo para ir. Estando en Naciones Unidas fue que me enteré de este curso en Israel y están dando becas y yo no sabía si aplicar. Y hablamos esa vez cuando llegué de Austria y me dije, se aplica y apliqué y me aceptaron. Y entonces así fue como un año después me fui para Israel a hacer el curso de verano en estudios espaciales en la universidad, en el Technion, en Haifa, al norte de Israel. Y digamos, eso nos lleva a preguntarnos de esa época, ¿no? Porque todo ha pasado el tiempo y es, Camilo, a partir de ese momento y para lograr esos objetivos, porque ahorita vamos al hoy, ¿qué empezó a tener que cambiar de sí mismo? Porque tú decías, no, pues yo soy de Bucaramanga, estudié esto y yo qué voy a ir a hacer eso. ¿Qué empezaste a cambiar Oye, de ti para lograrlo? el tema de las inseguridades, porque bueno, un poquito de mí, yo soy hijo de madre soltera. Entonces tú sabes que cuando el ser humano va creciendo sin una de las figuras, ya sea materna o paterna, pues uno crece con muchas inseguridades. Entonces yo soy una persona muy insegura, a pesar que no parezca, porque yo soy muy loud, o sea, yo soy una persona muy bulliciosa, muy alegre, y no parecerá que fuera inseguro, pero soy muy inseguro. Y para poder hacer todos estos procesos, como que tuve que empezar, y todavía lo sigo haciendo, trabajar mucho, perdón, mucho en mis inseguridades. Entonces, como aprender a confiar un poco más en mí, en lo que sé, en lo que puedo, en lo que soy, incluso en lo que puedo llegar a ser. Entonces, es todo un proceso de trabajo personal, ¿sí? Que incluso a la larga, si tú trabajas en ti, ese trabajo en ti va a repercutir en tu equipo, ¿sí? Porque, pues claro, cuando yo llegué a Israel, era la primera vez que yo estaba en un grupo tan diversamente internacional. Era eran 101 participantes de más de 30 países, ¿sí? Y estaba trabajando en un team project, porque en este curso en Israel nos pusieron en un team project, y trabajar con tantísimas nacionalidades. Y uno dice, carajo, yo apenas me voy a graduar del pregrado, y esta gente, y yo estaba pues, haciendo el curso con gente de Harvard, gente de Yale, de MIT, con gente que trabajaba en la NASA, con los chinos eran de la Agencia Espacial China, los indios, perdón, eran de la Agencia Espacial de la India. Y me decía, carajo, ¿yo qué voy a aportar si esta gente lo sabe todo, sabes? Pero es el tema de las inseguridades. Y si uno es inseguro y deja que eso lo afecte, entonces tú no puedes aportar al equipo y el equipo necesita que tú le aportes, ¿sabes? Entonces fue como aprender a trabajar todas esas inseguridades mías para no proyectárselas a mi equipo y tener un buen resultado final, que era un buen proyecto. Y nuestro proyecto era simplemente la propuesta para una estación espacial con gravedad artificial. Una cosa No más, muy loca, ¿cierto? pero Solamente eso. sí, y yo estaba encargado de la parte de la seguridad de la estación. Sí, o sea, de cómo era todo el tema de seguridad operacional dentro de la estación, que casualmente fue algo que aprendí en Bucaramanga, porque yo, antes de mudarme a Bogotá, yo estaba trabajando en el aeropuerto de Bucaramanga en un taller de mantenimiento, y yo aprendí ahí sobre seguridad operacional. Entonces, esto que yo aprendí en Bucaramanga, en este humilde taller de aviones pequeños, de aviones Cessna y Piper, me sirvió para aplicarlo en la propuesta para la estación espacial de gravedad artificial en este curso en Israel. Entonces Y es ahí, como... okay. Y ahí esas inseguridades que tú hablas, yo creo que es lo que manejamos constantemente, ¿no? Es aquello Sí, que permanentemente tenemos que trabajar porque podemos modificar unas, pero a veces vienen otras y este es un trabajo constante y permanente que nunca terminamos y precisamente, como tú decías, ese proceso interno es continuo. claro, y es ahí cuando tú dices, ok, porque a veces uno mismo se minimiza, ¿no? O sea, uno mismo se minimiza, perdón el ruido del fondo, estoy en una cafetería robando internet. Uno a veces se minimiza, uno a veces dice, no, pero es que
¿por qué menciono lo del taller, el Tarta de Malinvitada? Porque uno dice, bueno, lo que yo aprendí ya, ¿cómo lo aplicar acá? Y resulta que no, o sea, no te minimices, no minimices tu conocimiento, no minimices tu experiencia, que puede que haya sido muy humilde, pero eso no significa que no se pueda aplicar a esto más grande, ¿sí? Que incluso, yo no sé si tú o las personas que nos escucharán serán creyentes, pero hay un pasaje de la Biblia en el que dice, si no eres fiel en lo poco, no podrás ser fiel en lo mucho. Y eso se aplica al tema de los conocimientos. Si tú crees que tu conocimiento, el que tienes ahorita, es muy mínimo, entonces no lo vas a poder aplicar en lo más grande, ¿sí? Son como correlaciones. Y es también Entonces, darle y ahí ese viene valor al conocimiento, ¿no? A lo que tú has hecho, tal lo que tú dices, ese paso a paso. claro, Hay alguien, hace un tiempo uh-huh. me decía, me pareció maravilloso, que decía es, imagínate que estás uniendo puntos en la vida para llegar al día de hoy. Y cada punto te da herramientas, te hace trabajos personales, te da aprendizajes para llegar a ese punto donde estás, porque si no los hubieras recorrido, no estarías donde estás hoy. Claro, totalmente. Y entonces, si tú reconoces esto, que estás uniendo puntos en tu vida, entonces tú reconoces como que, ok, lo que aprendí en mi pasado y las lecciones de mi pasado me están ayudando a sobrellevar el presente para construir un mejor futuro, ¿sí? Y volvemos a lo mismo de cómo trabajo en mí para, para mi equipo, ¿sí? Entonces, si yo aprendo que estoy conectando puntos y que estoy trabajando en mí, entonces voy a tener un buen resultado en mi equipo. Y mi equipo, juntos vamos a poder entregar un buen resultado final. Entonces, digamos que eso es lo que he aprendido y lo sigo aprendiendo. O sea, lo sigo, incluso aquí en Alemania lo sigo aplicando. Y es un proceso constante. No es algo como que ya es así. No, somos seres humanos y vamos evolucionando. Entonces tú vas creciendo y lo vas aplicando de una manera diferente, un poco más grande, un poco más amplia a medida que vas avanzando. Y ahí tú nos nombrabas ese gran reto de trabajar con equipos, ¿no? Porque es algo que también hacemos constantemente en la parte organizacional y que nos saca, digamos, nos pone en esas otras opciones o nos hace vernos esas otras facetas que no trabajamos cuando trabajamos de forma solitaria o solos, ¿no? Entonces, en estos proyectos nos exigen muchas cosas y cuentan un poco qué te exigió en ese trabajo de equipo, digamos, trabajar en la NASA, pues es que estamos hablando de lugares que no es que digan que sean inalcanzables, porque tú eres ese ejemplo, pero sí nos exigen muchas cosas. Entonces, ¿qué tú pudiste aprender en trabajar en equipo? Me encantaría que nos compartieras ahí en la NASA y quizás también hoy que estás trabajando ya también desde un nivel mucho más evolucionado, con más expertise. Claro, creo que esto lo tengo que como seccionar, porque esto es un proceso que vengo aprendiendo desde hace más o menos unos 6 años. Sí, 6 años, porque sí, 6 años más o menos. Cuando yo estaba en NASA era la primera vez que yo, digamos, salía de mi cascarón en Bucaramanga para irme a trabajar, para irme a hacer una pasantía afuera. Mi pasantía solamente fue de 3 meses. Y en mi equipo estábamos un chico de Nuevo México, una chica puertorriqueña, 2 holandeses. Cuando Camilo llega a este equipo, claro, yo no sabía todo el tema de las inseguridades, no sabía la empatía, salvo las clases de ética del colegio, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a NASA, en NASA Ames, en California, es en Silicon Valley, yo llego con, tú no eres nadie, o sea, es que tú dices, lo que yo sé, yo qué voy a aportar si esta gente sabe mucho. Sí, entonces ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta del tema que yo era una persona muy insegura. Entonces, cuando yo estaba en NASA, yo trataba de no resaltar mucho y no hablar mucho porque yo, sí, sí, estoy aprendiendo, quiero aprender de ustedes, ¿sí? Digamos que ahí no resalté mucho. Llego a Colombia, ¿sí? Y es cuando estoy un año en Colombia, los conocemos, ¿sí? Voy a Naciones Unidas y sigo con la misma mentalidad de uy, no, pero es que yo, sí, o sea, yo era muy inseguro, muy introvertido en ese aspecto, porque yo nunca he sido introvertido, pero yo era muy introvertido en ese aspecto específico. Pero a medida que voy empezando a andar en este camino, me voy abriendo y es como que el cascarón se empieza a romper. Entonces trato como, empiezo a resaltar un poquito más, entonces empiezo a meterme en los proyectos, como a tratar de resaltar más, a hablar con más gente, ¿sí? Y es cuando por lo menos, digamos que me abrí más fue cuando fui a Israel a hacer este curso de verano, ¿sí? Que en ese curso de verano incluso me gané una beca en Naciones Unidas para ir a México a presentar el proyecto que estábamos haciendo en Israel, ¿sí? Y ahí como que me empecé a conocer más, como abrirme más, ¿sí? Abrirme más. Entonces todo ha sido un proceso, ¿no? Y
Y con esto, o sea, por qué lo quiero desmenuzar de esta manera? Porque es que no es algo que uno aprenda de un día para otro, sino que es todo un proceso que incluso te puede tomar años. En mi caso particular me ha tomado años. Y fue hasta que me mudé a Alemania que yo aprendí el verdadero significado de la empatía. O sea, para mí antes la empatía era algo que yo había visto en las clases de ética cuando estaba en el colegio. Medio me lo habían mencionado en una clase de ética que nos dieron en la UIS. Me lo volvieron a mencionar en la Libertadores cuando me cambié de universidad, pero era algo que para mí era, no etéreo, pero un término que no lo manejaba. ¿Por qué? Porque la diferencia de culturas entre la cultura colombiana y la cultura alemana son tan grandes que cuando empecé a trabajar con este equipo en mi maestría, es como, wow, o sea, ya sé lo que es la empatía, cuando te contestan mal, pero es porque es su cultura, cuando te contestan fuerte, cuando literal, no sé cómo decirlo sin la mala palabra, pero es como cuando no les importa que tú quién eres, o lo que has hecho, de dónde vienes, ¿sí? Es como, ahí es cuando dices, si fueran más empáticos sería mejor, el ambiente de trabajo sería cuando incluso tú preguntas algo y te contestan mal porque sí, porque son así, es como, uno lo nota, uno lo nota, no sé si como uno como latino, pero uno lo nota que te contestan mal porque, sí, y ahí viene el tema de la empatía, entonces, listo, puede que falte empatía, pero entonces tú cómo contestas, entonces viene el tema de la tolerancia, es como, claro, Ahí yo ese soy el eres tú, foráneo ¿no? Una aquí, yo cosa tengo que son ser los otros y eres tolerante. tú ahora. Claro, entonces yo tengo que ser tolerante. Es como yo como reacciono, entonces yo debo ser tolerante con esa persona o con ese grupo de personas porque ellos son así, ellos se criaron en un ambiente diferente, incluso en una geografía diferente, con un ambiente diferente que de cierta manera los obliga a ser así o son así y tú no vas a llegar a cambiarlos. Pues tú tienes que ser tolerante, ¿sí? Y yo antes, o sea, yo me mofaba así, uff, sí, yo sé trabajar en ambientes internacionales, pues porque había estado en Israel, porque he estado en Irlanda, porque he estado en Estados Unidos. No, vente a Alemania y me dices qué es, o incluso vete a París y que en París te traten feo cuando pidas un café. Me explico. Entonces, son ese tipo de cosas cuando tú dices qué es la empatía y cómo reacciono yo para ser tolerante y cómo soy tolerante. Y ahí, Porque, ahí bien, ahí yo creo que ese es el arte, ¿no? Y ahí hablamos claro, de porque no cómo todo el son mundo, ahí no todo nosotros el... y cómo tú vas a Uh-huh. ser directamente el que cambia y modifica tu reacción o tu perspectiva, porque sabes que no van a Claro, porque cambiar los otros. tú no vas a cambiar tú no vas a cambiar ni tu realidad, ni ellos van a cambiar su realidad, ¿cierto? Entonces ahí viene es como esa dinámica de, ok, perfecto, te entiendo, no me gusta tu reacción, pero no voy a permitir que esa reacción me afecte a mí, me afecte mi estado de ánimo, me afecte mi aura, si lo quieres ver de esa manera, las energías. Pero es importante tener esto en cuenta porque incluso, claro, no necesitas venirte a vivir a Alemania para aplicarlo en tus equipos de trabajo en Colombia o en Latinoamérica. Es simplemente que cada persona tiene una realidad diferente, ¿sí? Tú no tienes ni idea por los problemas que está pasando esa persona en su casa, porque a la larga, sí, a mí, a mí me parece irónico cuando dicen, tú tienes que separar tu casa de tu trabajo. Sí, pero es que estás hablando con la misma persona. Es un ser humano que, si lo vemos desde la manera holística, tiene una cantidad de cosas que lo afectan. Sí, y tú no le puedes pedir que venga al trabajo fresco con las super ideas a trabajar cuando su matrimonio se está desmoronando, cuando su mamá se está muriendo, cuando tiene su hijo en la clínica, o cuando, o bueno, no seamos tan extremos, pero cuando tiene una cantidad de Por favor, cosas. veamos también todo lo que, o sea, son, no, no es negar las realidades, pero que de No es cierta negar las manera realidades de las van a personas. influenciar, Entonces, obviamente. cómo eres tú tolerante y cómo eres empático frente a la realidad de esa persona? ¿Sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces se nos olvida. A veces lo tomamos por sentado. We take it for granted. Que simplemente tiene que, viene a la oficina, usted tiene que ser A, B, C y D. No, hay veces en que tenemos que ser un poco más comprensivos. No podemos olvidarnos de nuestra humanidad. Claramente hay límites, ¿no? O sea, todo entre los límites de respeto y de los límites de, perdón, de los límites de tolerancia. Pero es muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque si no, nuestro equipo nunca va a poder salir adelante. Y cuando tenemos proyectos grandes, cuando tenemos proyectos de millones encima, es como, ok, ¿sabes?
Y Em, ahí tú también nombrabas algo que me parece muy interesante y es la realidad que vivimos y es una cosa es el trabajo del conocimiento, lo que llamamos habilidades duras y otra cosa son las ujú, habilidades blandas, que es lo que tú nos estás invitando, que es necesario ujú. reforzar. Pues porque una cosa es el conocimiento que tú puedes adquirir, pero las habilidades blandas, que es lo que debemos desarrollar como seres humanos, como la comunicación, la empatía, el relacionamiento, depende de cada uno y es el que debemos mirar y hacer cambios directos. El otro lo podemos adquirir de distintas maneras. Digamos, me gustaría que nos compartieras un poco hablando del liderazgo. Tú tuviste, por ejemplo, la oportunidad de ser parte del proyecto de Marte, o sea, me puedes contar, es que ni Sí, lo sé bien, el de Research Smart, y era precisamente ahí tuviste una oportunidad de compartir con yo creo que con unos líderes muy interesantes. Y me parecería, si está bien para ti, que nos cuentes un poco qué aprendiste de estos líderes, y si quieres de allá o de los distintos lugares, es porque yo soy convencida de que siempre hay personas que nos van a influenciar, que queremos tomar como ejemplo para mejorar o a veces, no, yo no quiero ser así. Pero en este caso la invitación es, ¿qué lograste obtener para enriquecer y aplicar en tu vida a esos líderes? mira, bueno, lo de Marte fue en el 2017, yo estaba en mi último año de pregrado y apliqué para este proyecto con Mars Society y mucha gente pensó que me iba para el planeta Marte, pues la verdad claramente es que no. Era una simulación como si tú fueras a estar viviendo en Marte, en el desierto de Utah, eh, con Mars Society y el sitio se llama Mars Desert Research Station y era en mi equipo fuimos dos colombianos, un mexicano, un peruano, una chica de Costa Rica y un amigo pues, de Argentina, es mi amigo claramente, un chico de Argentina. Cada uno pues con su background muy específico, el peruano era comunicador, era un periodista, su proyecto era comunicar, tener interacción con chicos peruanos estando desde allá, más que todo como este tema del STEM y motivar a los niños a, a interesarse más en la ciencia, y por lo menos con él, que se llama Víctor. A Víctor le agradezco mucho porque él como que me ayudó a darme cuenta que es muy importante empezar a comunicar más la ciencia, ¿no? Como motivar a la gente. Incluso a veces uno también lo toma por sentado. Que bueno, o sea, sí, las comunicaciones, etcétera, pero nunca toma la necesidad de el arte de comunicar las cosas, o sea, las comunicaciones, el arte de las comunicaciones. Sí, que incluso me acuerdo que en la universidad a veces hacían bromas, cuando yo estaba en Bucaramanga, hacían bromas de las carreras de comunicación, seguro, burlando de las carreras de comunicación. Y yo creo que es un error gravísimo que hay mucha gente que menosprecia las carreras de comunicación porque es importante comunicar la ciencia. Miren el problema gravísimo que tenemos en Latinoamérica, que hay gente que no le interesa la ciencia, hay gente que cree que la Tierra es plana, hay gente que no cree en las vacunas, hay gente que cree que la vacuna rusa contra el coronavirus los va a volver rusos. O sea, ese Aunque tipo todas es estas perspectivas son totalmente respetables, ¿no? Pero ahí es como tú totalmente, dices, o es sea, cómo llega la información y qué sucede totalmente, con pero ella. entonces es cómo yo proceso la información que es verdadera y que es falsa. ¿Sabes? Y entonces viene la necesidad de las comunicaciones, ¿sí? Entonces, si lo remontamos a esto muy específico de lo de Marte, ¿sí? Era la necesidad de mi amigo de comunicar por qué la exploración espacial, y en este caso planetaria, es importante para el desarrollo de la vida en la Tierra, ¿sí? Entonces, esta perspectiva fue muy interesante verla. Lo mismo con mi compañera de Costa Rica, que ella es una doctora biomolecular y su proyecto era muy interesante, entonces poder aprender de cada uno, ¿sabes? A mí una experiencia muy particular que me quedó y tal vez más allá de la dinámica de equipo es como de que la verdad, yo fui a Marte para enamorarme de la Tierra. Eh, a mí la Cuéntanos gran un enseñanza poco que me de quedó, eso, suena maravilloso. a mí me quedó la necesidad de la importancia del planeta. Es que lo que es estar 2 semanas en un ambiente aislado, hablamos de las cuarentenas, ¿no? Ahorita que tenemos en cuarentena. Cuando nosotros estamos en cuarentena, estábamos en el desierto, no había nada verde, no había nada azul salvo el cielo. Y, y esta es una apreciación muy personal, muy de Camilo Reyes. Nuevamente me disculpo por el background noise.
Y es que yo necesito ver el verde de las plantas, yo necesito ver ver el azul del océano, yo necesito más la interacción de las personas. Y es muy triste ver la destrucción que estamos causando en nuestro planeta con todo el tema del calentamiento global. Y es mucho más triste ver que hay personas que todavía creen que, que son mentiras del calentamiento global. Hay muchísima gente que todavía cree que no es verdad que está pasando. Y la verdad es que sí, estamos destruyendo los ecosistemas, estamos destruyendo nuestro planeta. Y si no lo tomamos en serio, cosas mucho más graves que el coronavirus nos van a pasar. El colapso de la biodiversidad es algo inimaginable, no tenemos ni idea de lo que nos va a pasar. Entonces, cuando yo estaba allá y yo pensaba en todo este tipo de cosas, yo decía, yo necesito cuidar más mi planeta, necesito preservar más mi planeta, ¿sí? Entonces, para mí, esa fue mi gran conclusión de mis 2 semanas en Utah. Yo fui a Marte para enamorarme de la Tierra. Y yo ahorita lo que hago en mi maestría es en tecnología satelital y yo me enfoco en el análisis de imágenes satelitales, pues mirando la Tierra, ¿sí? Y para mí es muy importante hablar con la gente sobre la importancia de cuidar el planeta, de cuidar el medio ambiente, la biodiversidad, que la gente sepa la importancia del reciclaje, de tal vez de reducirla en nuestro estilo de vida. Somos muy consumistas, los seres humanos somos tan ambiciosos y somos tan avaros que no nos importa cuánto consumimos, siempre y cuando yo esté llenando mis necesidades. Sí, aunque Entonces ahí hablamos del egoísmo, y ahí se ¿sí? une un poco Y el lo que tú egoísmo, decías de ahorita lo que nos puso la vida de reto, ¿no? Es ver qué es lo esencial y se une mucho con lo que tú dices de cómo es me encantó esa metáfora que pusiste para enamorarme, ir a Marte para enamorarme de la Tierra. Y es precisamente este nuevo reto nos hizo ir a enamorarnos de lo que es valioso para cada uno, claro, de darle valor a ello. tú puedes vivir sin ir al club social siempre y cuando tu familia esté bien, ¿sí? Tú puedes vivir con lo mínimo, con lo esencial, siempre y cuando tengas a tu familia entera y la tengas feliz, ¿sabes? Y ese tipo de cosas los seres humanos la damos por sentada, porque es algo como, estamos en el día a día y en el ajetreo del día a día se nos olvida. Y, 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 ahorita que mencionaba el egoísmo, es que somos tan egoístas que a veces no pensamos en lo esencial y no pensamos en el otro, no pensamos en nuestro prójimo, no pensamos en cómo mis acciones pueden estar afectando a mi entorno. Y cuando digo mi entorno, me hago de una manera holística, de una manera global. Es como lo que yo hago aquí en Alemania puede estar afectando a una persona que esté en Tahiti, una persona que esté, no sé, en Patagonia, ¿me explico? Porque tus acciones van a repercutir de una u otra manera en otro punto del globo, te guste o no. Estamos en un sistema interconectado, a pesar que no lo veamos, a pesar Y que ahí, no nos lo hayan enseñado en la escuela, y estamos en eso un sistema es, interconectado. a veces lo reconocemos como el efecto mariposa, ¿no? Que todo lo que sucede en un lado afecta en el otro extremo del mundo, del Claro, planeta claro. o del espacio de una Uh-huh. manera u otra. Incluso si lo vemos a nivel organizacional, que estamos hablando de las organizaciones, estamos hablando de los equipos, es como lo que haga, un ejemplo muy puntual, como lo que haga lo que haga la secretaria puede afectar a la gerencia. Sí, incluso si hablamos de corporaciones, es como lo que haga la secretaría regional puede afectar a la gerencia general en headquarters, ¿sí? En la sede general. Entonces, es como yo dije algo y no sé qué, pero no pensé que fuera a afectar, es como lo está afectando. El que tú no lo veas ahorita no significa que le vaya a pasar a futuro. Entonces, es cómo cuidamos nuestro entorno, cómo cuidamos nuestras acciones, ¿sí? Cómo cuidamos de una manera global, ¿sí? Cómo somos empáticos con nuestro ambiente, cómo somos tolerantes con nuestro entorno y cómo empezamos a actuar de una manera más colectiva, ¿sí? Y en las organizaciones es muy importante, porque puede que en Colombia seamos un poco más conscientes del tema de trabajar organizacionalmente, pero yo me he dado cuenta, al menos aquí con mi equipo del máster al principio éramos demasiado dispersos, o sea, y no había cohesión y cada uno, si tenemos que hacer un trabajo en grupo, porque en mi máster somos solo 7 personas, bueno, ahorita son 7 gatos, ¿sí? En paz descanse mi abuelita. Somos 7 gatos, ¿sí? Y era como cada uno hace su parte, y usted verá qué hace, no me interesa su parte, usted entrega al final. Yo decía, ¿qué? O sea, uno en Colombia siempre le dice, no, el grupo tiene que saber lo que está haciendo cada uno, ¿sabes?
Y aquí me estrellé con ese, como, no, necesito saber lo que tú estás haciendo porque si me toca, o sea, necesito saberlo, ¿sabes? Y Y eso es es lo el tema de la ideal, cohesión. ¿no? Es lo ideal. Claro, Sin embargo, hay que mirar el tipo de ujú, organización, cómo se ha venido desarrollando y que, cómo es el parámetro que vienen manejando, porque hay que tener en cuenta que si hay desarrollo de las personas, es el mismo impacto y desarrollo en la organización. Como tú hablabas total. inicialmente, todo es un proceso, eso pasa desde las personas, en cada líder y Ujú, en cada cabeza y también en las cabezas de las organizaciones hay que buscar e invitar a que hagan estos cambios porque también ujú. como tú retomabas ahora, el impacto que hace también la cabeza va a repercutir y va a generar una escala de acción y Claro, es reacción frente viceversa, al resto del es equipo y viceversa. viceversa, como tú comentabas. Sí, entonces, la verdad es bonito es bonito darse cuenta de todo esto, pero claro, tú dices, what's next, ¿sabes? O sea, como, ¿qué sigue? ¿Y cómo lo implemento? Entonces, ahorita, por lo menos en la parte personal, tengo un proyecto personal que es hablar con todo, siempre que pueda. Entonces, cuando me invitan a conferencias, me encanta venir a hablar con la gente porque yo como buen Gracias. santanderiano, como buen humanista, me encanta hablar, como se nota. Eh, pero es como para hablar de la gente, y como brindarles un poquito mi perspectiva, como dejarles esa inquietud de como, ok, debo pensar un poquito más allá, sí, si a este man le pasó, me puede pasar a mí, o incluso me puede pasar peor, y si incluso también desde mi propia experiencia, yo siempre digo a la gente, ala, si yo lo hice, lo puede hacer cualquier persona, y ya sean desde las experiencias de vida hasta mis experiencias profesionales, o sea, yo siento que yo no he hecho nada, la verdad, yo soy un afortunado y soy un bendecido, gracias a Dios y la Virgen, por todo lo que me ha pasado, pero si yo lo he hecho, cualquier persona lo puede hacer, porque ya aquí, bueno, tú sabes, creo que lo mencioné al principio, yo soy hijo de madre soltera. Yo no conocí a mi papá sino hasta el 2010 por Facebook, cuando ya tenía 20 años, yo ya era un adulto, ¿sí? Entonces, yo crecí queriendo salir adelante, ¿sí? Y con con todos los obstáculos de la vida, porque no había dinero, ¿sí? Incluso yo me vine a estudiar a Alemania con préstamo, ¿sí? No ha sido fácil, pero aquí vamos. Entonces, el todo es, en esta parte, es como, cómo confío yo en mí mismo, ¿no? Entonces, volvemos a lo que hablamos Sí, hace unos minutos atrás, es cómo y, trabajas en tus inseguridades y cómo crees en ti mismo para seguir adelante, ¿sabes? y ahí me Y lo encanta. reitero, si yo pude, cualquier persona lo puede hacer, porque es Y que, ahí me carajo, es que encanta había días eso en que que no tú teníamos nos ni siquiera para un dices. lapicero. Mira, me encanta eso que tú nos dices, es porque a veces vemos, o sea, no es dejar de aceptar una realidad que vivimos, porque las realidades son Ujú, las del pasado, pero también si decidimos hacer cambios a partir de lo que hay hoy, miro qué voy a hacer hacia adelante, ¿sí? Eso es lo que buscamos ujú. en distintos procesos y acompañamientos, pero también es darse cuenta que la mayor de las limitaciones que hay te las pones tú mismo. O sea, no es que no hayan otras opciones, simplemente me quedo donde estoy y no voy más allá. Precisamente algo que buscaba ahí en este espacio es evolucionemos en acción, porque una cosa es querer, pero lo que nos permite avanzar son las acciones concretas. ¿Mm? Y tú nos has dado Sí, ejemplos súper claros. incluso, perdón, tengo que mencionarlo. Me acaba de escribir un amigo que nos está viendo, me dice, Camilo Empoderado, usted debe escucharse lo que se dice, porque es algo que yo me digo. A veces, mira, a veces a mí me pasa algo muy curioso, es que yo no me escucho, ¿sabes? Y, pero la verdad es que es cierto, son estas cosas que uno se las toma, incluso a veces yo las digo, y yo le puedo decir, estás diciendo a la gente muchas cosas, pero a mí a veces se me olvidan, porque soy un ser humano Eso es. y yo también necesito estarme recordando que yo he pasado por esos procesos, que muchos más procesos vendrán, que cosas más violentas vendrán y tengo que seguirme recordando como que, bueno, es parte del camino y recuerda esto y recuerda lo otro, Y ahí ¿sabes? precisamente eso de que tú hablas de recordar es esencial, es que aprendiste, ¿no? O sea, no quedarte y Claro, acá yo lo llamo un poco dejar de ser víctima y pasa a ser aceptarlo y que voy a ser total, responsable de aquí en total, adelante porque ahorita sí total, puedo hacerlo. total, Entonces, total. listo, viví esto, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Y qué voy a hacer de acá en adelante que depende de mí? Lo que sucedió antes muchas veces quizás no era consciente de cómo se estaba generando y que podía verlo de una manera diferente, pero hoy sí puedo determinar y decido tomar una perspectiva diferente Totalmente. para actuar desde ¿Cómo allí. transformas tu realidad? O sea, está bien, tú no tienes la culpa de haber nacido en X parte del mundo, tú no tienes la culpa de haber nacido en esta familia, tú no tienes la culpa de lo que
¿Me explico? Tú no tienes la culpa de hasta cierto punto de tu realidad, pero en este momento, por lo menos, en un caso muy específico, en este momento la realidad de Camilo es estar sentado en este café en Würzburg, Alemania, charlando con Jackie. Y tengo, puede que en mi cabeza tenga el problema XYZ. Ok, ¿cómo reacciono yo? ¿Cuál es mi realidad es esta? ¿Y qué voy a hacer para mejorarla? ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer para buscar el trabajo ideal? ¿Cómo hacer para buscar el equipo ideal? ¿Qué voy a hacer para llevar, para cumplir la vida que quiero? ¿Sabes? O sea, ¿qué acciones tomo? Toca hacer sacrificios, toca hacer todos los sacrificios del mundo. O sea, nada es fácil. Y esto va a sonar trilladísimo y clichésísimo y lo que sea, pero es muy cierto. O sea, eh, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. ¿Sabes? Entonces, sí, tienes que hacer sacrificios. La vida está llena de sacrificios y en la vida hay que ser como San Pedro cuando saltó de la barca, hay que saltar al agua y confiar, Tal cual, confiar en él. tal cual. Llámenlo Dios, llámenlo universo, llámenlo destino, llámenlo como quiera, eh, pero hay que saltar al agua y con miedo. Que tiene miedo, hágalo con miedo, mijo. Para adelante es para allá. Tal Como, cual. como dice el himno de Santander, siempre adelante y un paso atrás. Así hay que seguir. Eso es tierra, mi tierra, está muy bien. Pero ahí también hay algo que a mí me encanta también esto que nos estás diciendo es porque es lancémonos al agua. El miedo es bienvenido y es parte del ser humano. Y eso también a veces como, yo a veces le llamo ahí el miedo positivo y el no tan positivo. El que te expande, el que te permite crecer o el que te limita. Y el objetivo es que miremos ese punto, esa palabra más, ¿qué puedo hacer y hacia dónde me lleva? No quedarte en tu zona de confort, porque eso es lo que va a hacer. Siempre que te das un paso, las cosas fluyen y vas a saber si es por ahí o no, pero por lo menos tienes una respuesta. Si no haces nada, no vas a tener respuesta de nada para saber si tienes que actuar de una manera diferente o mantenerte por ese camino. Claro, mira, yo en mi caso muy personal, cuando yo me fui para Estados Unidos la primera vez, uf, mi mamá es testiga, yo me fui con $100 en el bolsillo, con todo el miedo de la vida. Lo mismo cuando me fui para Israel, cuando vine para Alemania, o sea, yo siempre salté con miedo, yo siempre salté con miedo. Y aquí estoy, que me he deprimido totalmente, que he pasado por momentos de soledad, tristeza y todo, pero viene el tema de la resiliencia, ¿sabes? Es cómo eres resiliente. Y la resiliencia es el arte de transformarse frente a las adversidades. Y pues yo no es que sea el tipo más resiliente de la vida, pero creo que los golpes me han moldeado Acá como estoy. roca cuando va cuesta abajo, ¿no? Pero sí, o sea, uno salta con miedo. Y si uno no salta, pues no va a poder cambiar su realidad. O sea, ¿cuál es tu realidad y cómo la quieres cambiar? O sea, está en tus manos, está en tus manos. Yo me acuerdo que mi mamá, la primera vez que yo salí del país, que fui para Argentina a lanzar un globo estratosférico, íbamos en representación de la UIS a Mendoza, mi mamá me decía, y no vaya, que ir por allá. Era la primera vez que yo salí del país a mis 23 años, porque yo empecé a salir en, ¿cuándo fue eso? Mayo del 2013, fue la primera vez que yo salí del país. Mi mamá me decía, no, pero que ir por allá. Y yo, o sea, si yo no voy a no ir nunca. Y ahí fue cuando empezó, y ahí fue cuando me empecé a saltar, a saltar, a saltar. Lo mismo para NASA, cuando me iba para San Francisco, mi mamá me decía, ¿cómo se va a ir sin plata? Yo, mami, Dios proveerá. Y salté Y, de una manera, y ahí, sí, digamos, también es, ahí suena un poco curioso, es que no es que uno se vaya sin plata literalmente, sino que es un monto que uno considera que no va a ser uf, suficiente como para estar, entonces, ¿cómo me es voy como a muy ir? Entonces, limitado, cuando tú, claro. y ahí tú te dices, no, es que es tan, pues tan poquito como para irme, o no es lo suficiente, y ahí está un poco ese, si tú tienes confianza, la vida te pone también las oportunidades, pero si Total, no sales porque quizás no te uh, corresponde, no es el momento, y creo que también te pasaron cosas así, como unas cosas te salieron como otras no, y ahorita muchas que sí aceptaste estás donde estás hoy. total, o sea, claro, muchas oportunidades no lograron salir porque no se pudo, no se pudo, no fue el momento. Mira, claro que no sé si este ejemplo del lugar, pero por lo menos este verano me iba para China a pasar el verano, no de vacaciones, claro está, iba a estar en un, como asistente académico en un curso de verano en Shenzhen, China, al lado de Hong Kong, y la pandemia no se pudo. También me iba para Abu Dhabi, perdón, para Dubái, al Congreso Internacional de Astronáutica, y pues la pandemia lo canceló. Pero nuevamente, no sé si este ejemplo da lugar, pero a lo que quiero llegar es que hay momentos en la vida en que simplemente no se puede. Tal cual.
Y no hay una fórmula para saber cuándo se puede o no. O sea, no hay una fórmula. No es que alguien te sople el oído, es como, vete. O sea, jamás. O sea, nadie Ojalá. te va a decir, no, no va a llegar Campanita como Peter Pan a decirte, hazte las cosas, jamás. O sea, eso no va a pasar. Pero uno lee, uno, yo creo que un ser humano sabe, ¿sabes? Uno lee las circunstancias, dice, y como que uno lo siente en el corazón. Dice, es el momento de hacerlo, es el momento de hacerlo, ¿sabes? Lo Y, llamaríamos y quizás claro, certeza, ¿no? Esa certeza que hay adentro que te pone. certeza, sí, y los seres humanos sabemos cuándo las cosas van por buen camino y cuándo hay que hacer las cosas. Y nuevamente no hay una fórmula, no fue que alguien me diga, Camilo, váyase ya, aplique en este momento. Y también, Uno siempre va a tener dudas, ¿no? Y uno simplemente pues consulta con las personas, como me pasó en su momento contigo, y dice, Ala, ¿será que sí? ¿Será que no? Y gente que va a decir, no pierde nada con tratar. Y creo, más bien, ¿sabes qué? Si hay una fórmula. La fórmula es esa, intentar. Si le sale, maravilloso. bien, Si no, parce, el no ya lo tienes. Ve por el sí. Y esa frase se la agradezco a sí, mi amiga Mariona Badenas Agustín. Esa me lo dijo una vez. El no ya lo tienes. Ve por el sí. Y tal cual. Y creo que es el momento más emocionado porque desde ahí no he dejado de aplicar a becas. sí, porque es que ahí es cuando tú dices, siempre estás abierto, ¿sabes? Te quedas abierto a las posibilidades y a todo lo que puede suceder. Y también ahí es un poco, es no dejes de soñar. Es lo importante tener un sueño y a ver cómo se van dando las cosas. Yo alguna vez como Claro, aunque los sueños hay que ser, o sea, hay que ser realistas con los tal cual sueños, iba ¿no? a Porque ello. Ujú. mira, yo quisiera trabajar en NASA, pero, sorry, soy colombiano, no tengo green card, no tengo la ciudadanía americana, no puedo trabajar en NASA, por más que quiera, pueda, anhele y patale en el piso, no puedo, Por ahora, punto. Claro, por ahora, pero lo que quiero decir es que, porque hace poco una amiga me pregunta, ¿cómo hiciste para trabajar en la NASA? Y yo le dije, no, pues fue un programa que en su momento recibía naciones internacionales y ya fue cancelado y pues ahorita no puedo. O sea, yo por lo menos, yo he vuelto a aplicar para hacer otra pasantía en la Secretaría y pone incluso otra vez con mi máster y no pude porque no están aceptando estudiantes internacionales. Y en el 2017, de hecho, me invitaron a dar una charla en el Centro Espacial Johnson porque era septiembre es el mes de la ¿es septiembre o octubre? No, creo que fue octubre. Sí, octubre, mentiras. Octubre es el mes de la hispanidad en NASA. Es cuando celebran la herencia hispana de la NASA. Y en octubre del 2017 me invitaron a dar una charla sobre los saqueos espaciales en Colombia. Y fui y la di, fue muy interesante. Y una convocatoria, están recibiendo nuevas personas para ser junior, en posiciones junior, para ser controladores de vuelo de la Estación Espacial Internacional. Yo tan pronto lo vi, leí la descripción, yo decía, ala, yo tengo el perfil. Contacté a la de recursos humanos y me dijo, no puedes aplicar. Y yo, ¿por qué? Y dijo, ¿tienes doble nacionalidad? Y yo le dije, no, yo soy solo colombiano y ser humano. ¿Ser humano aplica? Me dijo, no, no sirve el solo más que seas ser importante. humano. Necesitas o green card o la ciudadanía. Y yo en ese momento, increíble. Claro, no puedo luchar contra eso, ¿sabes? Pero eso no indica que no pueda seguir luchando por mi sueño. Entonces es como me Claro, sorfeo el sistema, ¿no? ¿Cómo me le doy la tal cual. vueltita? Puede que me demore más, pero, no, pero porque a veces incluso el camino directo no es, no es el más adecuado, ¿sí? Y a veces se Entonces, pueden presentar situaciones o uh-huh, oportunidades que suenen más rápidas o venga, es que esto me acorta esto y puede ser, pero no son las más asertivas porque quizás te llevan a hacer reprocesos o a generar resultados que no son uh-huh. convenientes a futuras o lo que tú quieres hacer. Entonces, en ese momento, claro, pues no pude aplicarme, pues claramente me puse muy triste, porque decía, ay, no, entonces, y uno como ser humano, uno empieza como, ay, a renegar, ay, es que soy colombiana, ay, es que joda, que es que no, es que necesito ir a etcétera, ¿sabes? Pero es porque uno dice, tengo este sueño y no lo puedo cumplir. No, es simplemente que tu proceso es otro, tu misión es otra Tal cual. y tienes que tomar otro camino. Entonces entendí que mi camino era muy diferente, que mi proceso era un poco más, era, mi proceso era simplemente diferente. Tenía que aprender cosas nuevas, vivir nuevas experiencias. Entonces fue cuando en 2018 me mudé a Europa a hacer mi maestría, ¿sí? Y me ha ido súper bien, ¿sabes? Y creo que tal vez si en el caso hipotético donde hubiese podido empezar a trabajar allá, tal vez no hubiese vivido lo que vivo ahorita, tal vez no hubiese aprendido las lecciones de Tal vida que cual. aprendí ahorita.
Y Entonces es como, puede que en ese momento no lo veas, pero cosas mucho mejores vienen para ti. ¿Y qué proyectos vienen para ti? ¿Sabes? Es como no limitarte y no limitar al universo. sí, y eso es ir más allá, ¿no? O sea, ir retomo un poco y tú dices, no quedarte sin hacer nada, no lo veas Ujú. que si se cierra una puerta, no quiere decir que se te puedan abrir muchas otras, pero también dale bienvenida a cada una que llega, cada oportunidad, cada momento, Total. cada instante, Claro, y es es un algo, aprendizaje y para es algo que aplicar después, ¿no? Ujú. Y es algo que tú no lo vas a ver, o sea, tú jamás vas a saber cuál es el outcome, o sea, tú no sabes cuál va a ser el resultado de la decisión A o de la decisión B. Tú simplemente pruebas. La vida, desafortunadamente, es prueba y error. A nosotros los seres humanos nos gustaría tener un manual de vida. Es como decir, ok, a los 30 años vas a hacer paso uno, esto, paso dos, esto, paso tres. No, parce, o sea, no. Simplemente Ujú. la vida es prueba y error. Y es entender cómo la vives, ¿sabes? Y claro, embarradas todas, o sea, yo soy un ser humano muy pecador, o sea, ¿Cuál pecado? No, o cuando sea, yo voy a nos confesar me le digo vamos al a Padre, venir. Padre, ¿por dónde empiezo? Y ahí es algo que has dicho y es esencial, es que somos seres humanos. El ser humano, el Ujú, aprendizaje es con el error. Lo importante es que no aprendemos, caigamos en el error 1000 veces, porque no estás aprendiendo. A nivel ujú. organizacional o de pronto, Incluso Jackie, si te caes una vez, está bien, te caes otra eso vez, ahí voy. perfecto, cáete 100 veces, pero levántate 101 veces. Claro, O pero sea, ahí ahí también está observar y la invitación es observar si estás cayendo Ujú, varias veces en ello, algo no estás observando, no estás teniendo en cuenta. Sí, hay una frase que dice, si caes 3 veces en el mismo error, estás dirigiendo la atención a donde claro, tienes que cambiar la claro. mirada para modificar y hacer una Ujú. acción diferente. Claro, lo que quería decir era que tú puedes caer 100 veces, claro, me refería como en diferentes cosas, ¿no? Pero lo que Sí, quería claro. decir era como siempre tienes que levantarte y siempre tienes que seguir intentando, siempre tienes que seguir intentando porque, o sea, en el momento en que dejes de intentar, literal vas a estar muerto o literal ya vas a dejar de luchar por tus sueños, de luchar por tus ideales. Y óyeme, o sea, tú tienes sueños hasta el día antes de morirte, perdóname, o Sí. sea, tú vas a Y, tener ideales hasta, es que ¿cuál es mi ideal? Si estoy en la cama muriéndome, pues ¿cuál es mi ideal? Carajo, pues vivir. Eso no es un sueño, eso no es un ideal de vida, sí. ¿me explico? Siempre vas a tener un ideal y siempre vas a tener una meta. Y el día que dejes de tener metas es porque, sorry, ya estás en el cajón. O sea, Y ahí también es observar y esa es la que vida. hay momentos, aunque esas metas no tengan que cambiar, es coger ese impulso. Yo lo Ujú. llamo a veces la vida es una montaña rusa, ¿no? Es que, bueno, no logré esto, Sí, pero señora. con toda la forma, la Ujú. fuerza, me proyecto de nuevo y démosle. Porque nadie más lo va a hacer Incluso, Jackie, por ahora me nosotros. haces pensar con esto de la montaña rusa, me haces pensar, incluso hay veces en que uno necesita reinventarse, que es lo que nos ha enseñado el 2020 a todos. O sea, Total. ¿cómo te reinventas? O sea, ok, el plan que tenías hasta ahorita que te ha funcionado por los últimos 20 años, ups, llegó algo que no te esperabas, que no estaba en tu DOFA, o sea, todos los Tal DOFAs del cual. año pasado Ya no fallaron. funcionan. Discúlpeme los de recursos humanos, pero su DOFA está pero malísimo porque nadie incluyó una pandemia, pues es que nadie se lo esperaba. Es que todo el mundo escucha pandemia y le suena como a la peste negra de la Edad Media. Y es como te reinventas, ¿sabes? O sea, tú no tenías planeado esto, ok, perfecto, no es tu culpa, no es culpa de nadie, son cosas que pasan, ¿sí? ¿Cómo te reinventas? ¿Cuál es tu actitud frente a este nuevo desafío de vida? ¿Cómo te reinventas y cómo va tu proceso de resiliencia? ¿Sí? ¿Y cómo sales victorioso? ¿Cómo llegas victorioso al 2021? ¿Sí? Y son cosas que uno aprende en el día a día. O sea, no es como que, ok, hoy me salió mal, bueno, parcero, mañana sale el sol, mañana vuelvo a intentar. Y ahí precisamente es el vivir el presente, ¿no? Una de las mayores lecciones es vivir el ahora. O sea, ten sueño, proyéctate, pero vive plenamente la hora dando lo mejor de ti, porque eso seguramente sí te va a llevar a un lugar, pero que te quedes también en los aprendizajes del Ya momento. aquí te perdí. ¿Me Ya escuchas? aquí te perdí. Sí, ya, te Ok, perdí por no, 3 ok, segundos. no hay problema. Entonces, la idea es también mirar y vivir el presente, ¿no? O sea, ¿qué le Ujú, valoro y dar lo mejor de mí? Porque hoy es lo que puedo hacer, en este momento puedo actuar. Más adelante también, pero lo que haga hoy es lo que me lleva hacia adelante. Bueno, ujú. Cami, acá me gustaría, solo para empezar, como a darle un pequeño cierre a este espacio, y Claro. es
cuéntanos qué nos podrías dar como tips para la vida, para lograr esos sueños, para... Tú los tienes porque yo los necesito, carajo. No, pero ¿qué va? O sea, todos a través de las experiencias únicas, porque a veces escuchamos historias similares, pero es tan única la percepción, la vivencia, los aprendizajes que hemos hablado. Uy, ¿Cuáles son Jackie, esos no sé, elementos ¿sabes? esenciales que tú digas, que nos puedas Es compartir que, para las personas que están acá? mira, me rasco el cuello porque es que no es que no sepa qué responder, pero, y tampoco es que quiera venderle humo a la gente, ¿no? Pero es que yo creo que todo se retoma el tema de saltar con miedo. O sea, Okay. si hay tipo que viva con miedo en términos como de qué va a pasar mañana frente a mis decisiones, soy yo. O sea, Pero has porque lanzado, te has lanzado. yo me lanzo. Entonces yo creo que es como simplemente arriesgarse, ¿no? En la medida de tus posibilidades. Claro, no es como el que llegue mañana, como invierte todo, invierte, No, hipoteca tu casa y vete en Herbalife. Pues no. Si te sirve, sin juzgar, buenísimo. valga la aclaración. O sea, son decisiones que Claramente, lo haces, son pero decisiones. también es esa como Pero cuando lo que quiero es, cabeza fría y la realidad que no tomes acciones claro, o frente sea, a es eso de como, repente como desde por dentro de impulso. tu, como dentro de tu realidad y dentro de tus posibilidades, puedes dar ese salto y decir, ok, lo voy a hacer. Si tu meta es aprender inglés, empieza con pequeños cambios, o sea, ¿sabe? Ponle stickers a toda la casa con las palabras en inglés. Si estás ahorita con el tema de la cuarentena, pues es un buen momento empezar a ver tutoriales en YouTube. Si tienes acceso a Netflix, pues pon todas las series con subtítulos en inglés. Pequeños cambios, yo creo que todo empieza con pequeños cambios, ¿no? O sea, porque la manera en cómo tú empieces a adaptar ese sueño, porque pongámoslo de esta manera, tú tienes un sueño, ponle una meta, para finales del 2020 he debido hacer esto, como tú le pones una fecha, ya se convierte en un plan, entonces tú debes tener un plan, ¿sí? Yo más o menos tengo planeado hasta enero, yo en enero tengo que entregar mi tesis de grado, quiero ver Camilo, ¿sí? Para finales del mes tengo que terminar el estado del arte que tengo que terminar, ¿sí? Es una parte del trabajo. Entonces, si le pones fecha, ya lo vas como, ya tienes un plan, ¿sabes? Y todo vuelve a lo mismo, es como saltar, saltar, saltar. Salte con miedo, mijo. Es, porque a mí me ha servido. Y eso es muy como de Camilo Reyes, es como saltar con miedo. Y yo vivo con miedo toda hora. Tipo inseguro y la inseguridad creo que va a morir siendo inseguro. La química de mi cerebro no sé cómo la logre cambiar. Pero es siempre saltar con miedo. Si me voy para el espacio, miré con miedo, carajo, ¿qué tal que el cohete se explote? Bueno, pues tengo que tratarme, ¿sí? Yo aquí siendo muy tonto, pero lo que quiere decir es que uno siempre tiene que intentar. Tal cual. Y si uno no intenta, uno nunca va a saber cuál habrá sido, ¿no? O sea, yo me imagino donde yo no hubiese intentado en su momento aplicar a esta pasantía en NASA, yo no sé dónde estaría, porque por lo menos esa pasantía en NASA me abrió muchísimas puertas, ¿sabes? Yo no sé dónde estaría si no hubiese aplicado esta maestría en Alemania. Uy, no, es que yo soy muy malo. Aplique, aplique. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Perdí una hora preparando el CV. O ni siquiera perdió la hora porque ya mejoró el CV, ¿sí? Pero es como aplique, arriesguese a hacer ese pasito como de, es que tengo que presentar el IELTS, pero me da una pereza. Hágale. Ay, es que si no va a pasar el IELTS o el TOEFL, si no lo presenta nunca vas a ver. Exacto. Y es lo mismo para todo. Y es, Digamos que ese sería el tip, ¿no? okay, y tal como te dices, esos pasitos, aunque quizás no pases o no logres el objetivo en este momento, aprendiste en esa experiencia para lograrlo. Y eso es lo más Claro, porque es que la Jacqueline de ayer no es la misma Jacqueline de hoy. El importante. Camilo de la semana pasada jamás va a ser el Camilo de esta semana. Y así nos pasa a todos los seres humanos. Y es algo, son cosas que uno nunca las piensa de esta manera, pero la manera en que uno como reestructure su manera de pensar, es donde ese tipo de cosas se van siendo un poco visibles en el día a día, ¿sabes? Y Sí, lo que te digo, o sea, son cosas que uno va aprendiendo. Los seres humanos somos entidades o somos seres vivos que vamos aprendiendo en el día a día. Y, somos seres que tenemos la capacidad de darnos cuenta de esto. Tu perro no tiene ni idea de lo que va a pasar mañana, ni lo que pasó ayer. O sea, él no es consciente del paso del tiempo. Nosotros somos seres que tenemos la conciencia del paso del tiempo. ¿Sí? Y tenemos la capacidad de darnos cuenta de nuestro progreso y de nuestras acciones. Entonces
con esta misma capacidad, entonces, planea tu vida, sigue tus planes. Que tienes 70 años y querías, no sé, aprender alemán, pues, hágale, ¿qué pierde? Que tiene 63 años como mi mamá y le da pereza aprender inglés, pues en lugar de estar viendo otros canales de YouTube, pues póngase a ver yo jodo mucho a mi mamá porque quiero que aprenda inglés, le digo que me ponga a aprender inglés por YouTube. Dice, es que yo ya estoy muy vieja, loro viejo no aprende a hablar. Eso es cuento, ese cuento no, sáquese eso de la cabeza y loro viejo se aprende a hablar, no se puede aprender inglés, entonces nunca es tarde para hacer las cosas. ¿Y que tiene miedo? Pues hágalo con miedo. Y el aprendizaje nos permite abrir muchos mundos, ¿no? Siempre que damos ese paso para aprender algo, encontramos y descubrimos cosas nuevas. Uy, esto incluso ya aquí tiene estas repercusiones políticas, o sea, la Tal cual. educación es vital. En la medida en que tú inviertes en tu educación y te educas, tu realidad va a ser muy diferente. Yo nunca me he explicado cuál es el miedo de los gobiernos a educar a su pueblo, pero yo creo que la clave del cambio de Colombia está en la educación. La educación, la educación, la educación. La base de la paz, la raíz de la paz es la educación, la educación, la educación. Cuando tú le das acceso a la educación a tu pueblo, ellos tienen acceso a mejores condiciones de vida, a mejores trabajos, a mejores posiciones. Y ahí Es eso, educarse, educarse, y me educarse. parece muy importante que tener en cuenta que la educación no es solo libresca, ¿no? No es solo conocimiento, es educarnos como seres Claro. humanos, que a veces no tengamos una Inteligencia disposición como tal, emocional. entonces está la inteligencia emocional, de cómo nos desarrollamos y aprendemos en familia, porque la familia es el primer vínculo para nuestra educación, de cómo podemos llegar desde otros lugares aprendiendo, de cómo es nuestro entorno, porque eso también es principal aprendizaje, lo que tú percibes, eso es lo que va quedando y en el proceso de crecimiento hasta la adultez, obviamente, todo lo que tú le das valor queda en ti, consciente o inconscientemente. Entonces, Cami, Claro, pues hoy claro. nos llevamos muchísimas cosas como es, Y nunca hablamos de todo, ¿no? eso es lo más interesante de estos espacios es para que las personas que nos están viendo tengan elementos reales de personas reales que han logrado sus sueños, sus metas y siguen impactando vidas. De que nos No, y demos seguimos cuenta, creciendo, ¿no? Ya que esto es un claro, esto proceso, nunca seguimos creciendo. terminamos. Y que Yo voy a seguir creciendo hasta mis 120 años. Dios quiera que me lo sientan. tal cual, ya lo declaraste. Entonces, es mirar ese elemento que tú nos dices de tener empatía, desarrollar la empatía, de no buscar cambiar a los otros, sino cambia tú mismo, date permiso de darte valor, quién eres realmente, cree en ti mismo y no dejes de soñar, lánzate y cumple tus sueños y tus metas. Hazlo si Esas quieres. conclusiones mejor yo no las pude haber dicho. Bueno, Perfecto. Cami, entonces fue un gusto estar contigo en este espacio, te agradecemos estar conectados del otro No, Jackie, a ti lado. gracias por la invitación. Siempre es un Y placer estar en contacto contigo y pues con mis paisanos de Colombia. tal cual. Y acá la ventaja es que ante todo somos seres humanos y seguimos en aprendizaje y compartimos con ustedes experiencias para que se den cuenta que ustedes también pueden lograr todo lo que se proponen. Lo único que necesitamos todos es tomar la decisión, hacer los cambios necesarios y las acciones necesarias. Por eso nos llamamos evolución en acción. Entonces los dejo y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Bye. Chao.